¡Empezamos! ¡Vamos, fillos do mundo! Admirai os vosos pais! ¡Ai! 2, 3... ¿Por dónde me siento? Ah, por aquí. Open up your eyes and watch the sunrise. One point me have to make clear. ¡Canizo! Love I go spread on the world, you know. Me love ya Elevado comes out of devotion a categoría patafísica to who we are. de primeiro pobo We were virtual galego. in Trench Town. I'm on my mission where we present this straight away. All the nation. Let me be the love that comes from down on. Let me be your Primeiro, rising. dícese da persoa ou cousa que precede as demais en orden, tempo, etc. Tamén dícese do que é excelente, que excede a outros. Tamén significa antigo e que antes se posiuiu e logrou. Pobo, dice da xente común e humilde dunha poboación. Me love ya. Virtual, adxetivo que ten a virtude de producir un efecto aunque non o produza de presente. Pode ser o contrario de actual. Tamén significa implícito, tácito, que non se percibe ou dice formalmente, senón que se supón por algunha silenciosa razón. Na física, todo o que ten existencia aparente, non real. Galego, adxetivo que significa natural de Galicia. Primeiro pobo virtual galego, categoría patafísica do Canizo. Aceptada por convención consciente, serviría como marco ideal para recrear no futuro xogos de rol como didáctica e diversión, como turismo rural. Unha máis das actividades patafísicas que propaga a revolución de amor universal en torno ao ser humano. E agora, se me dou desenganchado da silla, ahora vou ler, releer a neofilofanía dos pata pi da verísima, alustrísima, hidrofugada, mal maridada e mal maquillada, escoada da felicidade patafísica do Canizo. ¡Qué animal! Neofilofanía. Empezan os patapi con unha cita de Fernando Pessoa, Oda 82. Di así: nada queda de nada, nada somos, un poco al sol y al aire demoramos, la irrespirable tiniebla que sopese la húmeda tierra impuesta, cadáveres aplazados que procrean, leyes hechas, estatuas vistas, acabadas, odas, todo tiene su tumba. Si nosotros, carnes a que un íntimo sol da sangre, tenemos poniente, ¿por qué no ellas? Somos cuentos contando cuentos, nada. Muy pesimista. Ven, ahora meten unha cita aquí que di: la modernidad ha asistido a un acontecimiento excepcional, la muerte de Dios. Los librepensadores de la época ilustrada y sus sucesores dialécticos aunaron sus voces para celebrar la muerte del viejo Dios como el acontecimiento emancipador de la humanidad. La humanidad ya no necesita la ficción de un Padre Todopoderoso que la guíe por la senda del bien hacia el paraíso prometido en el más allá. Ahora la razón ocupa su lugar.
razón. Gracias a ella la humanidad progresa indefectiblemente hacia el triunfo definitivo de la verdad, la justicia y la fraternidad universales, es decir, hacia el reino moral absoluto. La razón todopoderosa ocupa el trono vacante de Dios, asume a la perfección sus funciones, garantiza el orden, la confianza en las instituciones, las ciencias, las leyes y las autoridades, asegura la cohesión del rebaño humano, procurando el sentimiento de hallarse guiado providencialmente. Hegel lo confirma. El autodespliegue progresivo de la razón en la historia nos permite comprender hoy, no ya como acontecimiento fortuito ni como milagro misteriosamente ocurrido, sino como lo que es, la objetivación estrictamente necesaria del logos, lo que el cristiano solo supo ver de manera imaginaria, el misterio del Dios hecho hombre. Feuerbach da un paso más. No es Dios quien se hace hombre, sino el hombre quien se hace Dios. Y agora fálannos de estoicismo. Estoicismo, qué bárbaros. La estoa era el pórtico pintado del lugar donde este ismo, movimiento o escuela filosófica desde Atenas, desarrollaba su trabajo. Produjo figuras de gran relieve. Zenón, que fundó la escuela hacia el 300 a.C., Cleantes, Crisipo de Solos, Panecio, Posidonio, Séneca fueron estoicos. A veces eran llamados viejos adustos, seguramente a causa de su rigor de virtud y de su dura concepción del deber. Otros les achacan una virtud orgullosa. En el terreno de la lógica, los estoicos indagaron sobre los fundamentos mismos del conocimiento humano. Estos fundamentos los descubren en la percepción sensible. Según ellos, el hombre es una tabla rasa, todo lo aprende del ambiente, no hereda genéticamente ningún conocimiento, y las impresiones han de venirle de fuera de él mismo. Estas impresiones son de índole sensible y siguen siendo representaciones sensibles incluso en el concepto y el juicio. El estoico es sensualista, no posee apriorismos en función de los cuales pueda leer o juzgar lo sensible, está entregado a lo sensible y lo copia. La teoría de la copia que se impone en la Edad Media es pura filosofía estoica. Para llegar a poseer representaciones adecuadas, es decir, representaciones que reprodujeran las cosas tal como son en realidad, realismo ingenuo, se busca un criterio de verdad. Se halla en la evidencia. La evidencia se da cuando nuestros órganos sensitivos funcionan normalmente. La distancia espacial y temporal entre el sujeto y el objeto de la percepción no es demasiado grande. Cuando el acto de penetración ha durado bastante y ha procedido con bastante seriedad. Cuando no se ha interpuesto ningún obstáculo perturbador entre el sujeto y el objeto. Y cuando repetidas observaciones propias y ajenas han dado el mismo resultado. Representaciones así garantizadas nos agarran, son catalépticas. Es imposible negarles el asentimiento. De análoga certeza son los preconceptos, conceptos innatos porque pertenecen al patrimonio de una razón perfectamente formada y representan una especie de participación en el logos del mundo. Aquí hay una contradicción insalvable. Tales conceptos innatos no debieran existir para el estoico, ya que afirman que el hombre es tabla rasa. ¿Quién no es contradictorio? ¡Ay! En su metafísica o doctrina del ser, los estoicos eran materialistas. Ser o realidad es para ellos idéntico a corporeidad. Lo realmente verdadero es para ellos lo que se puede percibir con los sentidos. Es el sensualismo que forma parte siempre del materialismo. La vida misma se interpreta en forma materialista. Toda evolución se explica en forma materialista. Es cierto que hablan todavía de fuerza vital como algo especial. Se la llama neuma, hálito, calor vital y fuego. Pero este neuma es solo materia. Se habla de Zeus y sus disposiciones, de destino, de ley del mundo y de providencia, de la razón o logos del mundo. Pero todo esto no es más para ellos que una serie infinita de causas dadas en la materia y en la legalidad material. Si se habla de que esta evolución presupone ideas, las llamadas razones germinales tampoco son estas realmente ideas, sino las legalidades del nexo causal y de su necesidad. Solamente que el universo mismo era lo divino. El materialismo se había convertido en panteísmo. La ética de los estoicos es grandiosa.
La ética estoica era muy dura. Constantemente se habla en ella del deber. Las pasiones deben dominarse, incluso extinguirse. Hay que lograr la inseparabilidad respecto a las pasiones interiores y a los accidentes externos. Hay que abastecerse y soportar. Solo la razón debe dominar mediante el imperativo del deber que habla por ella. El hombre formado en esos ideales es un hombre de voluntad que se sacrifica por los intereses públicos y se mantiene firme en su puesto, suceda lo que suceda. La doctrina de la ley moral natural y la doctrina de la ley eterna que influyó brutalmente en la ética medieval provienen de la Stoa. En el estoicismo se había tomado como principio moral la conformidad con la naturaleza, conformidad que se había elevado a la categoría de fin objetivo de la vida. Los estoicos ya hablaban de la recta razón, de la inteligencia, la sabiduría y la ley moral natural que pasó a la Edad Media. El derecho natural que desembocó luego en la ética y en la filosofía del derecho en los tiempos modernos era también estoica. De esta forma, toda la tradición intelectual occidental desde Roma hasta nuestros días se ha visto influenciada por este ideal estoico, que ha ejercido su influjo benéfico y liberador en la comunidad humana. Es cierto que la ética estoica se halla en irremediable conflicto con la metafísica estoica. La ética habla constantemente de un tú debes, presuponiendo por tanto la libertad. En cambio, según la metafísica del estoicismo, la libertad no existe, sino que todo en la vida es fatalidad, predeterminación. Si ello es así, todos los ideales han de ser en vano, inútiles. Epicureísmo. Epicuro, vamos a falar de epicureísmos. Patapí, fálannos e dignos. El término epicureísmo sugiere una filosofía del placer. Epicuro, un griego, fue su fundador y máximo representante. Es exactamente todo lo contrario que el estoicismo. Mientras el estoico quiere renunciar, el epicúreo quiere gozar. Su principio ético es el placer en todas las formas, gozar sencillamente por gozar. Toda elección y todo empeño tiende en realidad al bien del cuerpo y a la paz del alma. Este es en efecto el fin de una vida feliz. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para esquivar el desplacer y hallar la paz del alma. Lo que interesaba al epicureísmo era el placer en cuanto tal, trátese de un placer espiritual o más corporal. Epicuro fue un pensador consecuente. Su doctrina no era ya ética, sino sencillamente doctrina del placer. Si solo se pregunta cuánto gusto da una cosa, no existen ya leyes morales, sino meras reglas subjetivas y relativas del gusto. Lo que también dio a conocer el epicureísmo fue el atomismo de Demócrito, resucitado en un poema didáctico de latino Lucrecio llamado Sobre la naturaleza. También para Epicuro existe solo el espacio vacío, los átomos y el movimiento eterno. Epicuro añade al concepto de azar. Al azar se debe que los átomos se hayan desviado de su caída vertical, por lo cual pudo originarse el mundo, pues los átomos de Demócrito, cayendo eternamente en posición vertical, hubieran debido seguir cayendo eternamente y no hubiera podido producirse nada nuevo. Los epicúreos esperaban que el concepto del azar les librara de la necesidad eterna e inconmovible del hado, el destino fatal estoico. Los adeptos del placer necesitaban libertad. Lucrecio tendió un puente entre el atomismo antiguo de Demócrito y el atomismo de los tiempos modernos. Neoplatonismo. Vamos deixalo aquí. Vimos ahora, acabaremos este panfleto pánfilo dos patapí. Bailen, bailen. Oh, mani penejo.